Ahora quiero que escuchemos esto. Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En la versión israelita mesiánica dice: a su propia tierra natal vino, pero su pueblo no lo recibió. En la doctrina antijudía te mostrará con cierto aire de grandeza que por este rechazo de los judíos, Dios desechó a su pueblo Israel, y que ahora los gentiles que sí lo aceptaron, a Yeshua, pues se consolidarían como el nuevo pueblo de Dios. Esta es una de las mentiras y de los engaños más grandes, una de las tergiversaciones de la escritura más vergonzosas que ha hecho el cristianismo. Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron pasan a ser su pueblo. Entonces ahora todos los que le recibieron, que fueron los gentiles, pasan a ser el pueblo de Dios, y los judíos que lo rechazaron pasan a ser desechados. Eso es falso, falso como una catedral. Esto contradice lo dicho por Rab Shaul en Romanos 11:1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces él está diciendo, ¿acaso porque ellos rechazaron al Mesías Dios los desechó? No, en ningún modo. Yo soy judío, está diciendo Rab Shaul. Rab Shaul está diciendo, no se equivoquen. Él no ha desechado a su pueblo Israel porque yo soy judío, y miles de judíos siguieron a Yeshua después de Pentecostés. No se equivoquen, los apóstoles creyeron en Yeshua, y los que murieron por predicar el evangelio principalmente fueron judíos. Así que no piensen que Yahweh Elohim ha desechado a su pueblo Israel. En esa frase mal interpretada, en ese texto mal interpretado de Juan capítulo 1, verso 11, se piensa que porque los suyos lo rechazaron y los gentiles lo recibieron, ahora Dios cambió de pueblo. No, hermano, no tergiversemos las palabras, no tergiversemos la escritura. Yahweh en ningún momento ha dicho que porque los gentiles lo aceptaron, ahora su pueblo son los gentiles, y rechazó a Israel porque la élite sacerdotal no lo recibió. Es completamente falso. Debemos saber que solo en Jerusalén, escuche esto, hermano, para todos aquellos que piensan que el Mesías fue rechazado por los judíos. No, el Mesías, vuelvo y repito, fue rechazado por la élite sacerdotal y por los maestros de la ley, que de hecho entre ellos hubieron muchos que creyeron, como Nicodemo. Pero en los tiempos en los que se predicó el evangelio después de Pentecostés, se convirtieron más de 8,000 personas en Jerusalén. Hechos de los Apóstoles 2:41 nos muestra que Pedro predica y se bautizaron, se convirtieron 3,000 personas. Luego vuelven ellos en Hechos 4:4 y se convierten 5,000 varones. Dice que creyeron 5,000 varones. Entonces esto suma aproximadamente 8,000 miembros solo en Jerusalén. Y es absurdo pensar que esos 8,000 miembros todos eran gentiles, por amor a Dios. Esos 8,000 miembros de la iglesia solo en Jerusalén eran judíos. Habían gentiles, pero es incorrecto pensar que esos 8,000 que recibieron a Yeshua eran extranjeros. Estamos hablando de que esto ocurrió en la capital de Israel, en la capital de Judá, en Jerusalén. Estos 8,000 eran extranjeros en Jerusalén. Estos 8,000, hermanos queridos, eran judíos. Entonces, ¿por qué dicen que los judíos lo rechazaron? Hechos 2:41 se convierten 3,000. Hechos 4:4 se convierten 5,000. Entonces, ¿por qué decimos que los judíos lo rechazaron? Si más fueron los que lo recibieron que los que lo rechazaron. Entonces aquí tenemos un gran problema, porque estas palabras fueron dichas en Israel. La élite sacerdotal lo rechazó. Los que tenían que haberle hecho el comité de recepción lo rechazaron, pero él se va a los que creyeron, los enfermos, los necesitados, pero esos eran judíos. Lucas 18:31. Tomando Yeshua a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Verso 32. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que haya sido azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Será entregado en manos de gentiles, y los gentiles le escarnecerán, lo torturarán y al final lo matarán. ¿Quiénes lo torturaron y lo mataron? Los gentiles. ¿Quiénes lo entregaron? Los judíos. Entonces no puedes echarle la culpa solo a los judíos, porque el crimen y la tortura de Yeshua fue llevada a cabo por los judíos, pero también por los gentiles. Entonces, a los gentiles cristianos, escuche esto, a los gentiles cristianos, a la iglesia gentil,
no le interesa que estos textos, como el de Lucas 18, se prediquen con énfasis. ¿Por qué? Porque queda expuesto el crimen de los gentiles, llevado a cabo por los gentiles, y se acabaría esa imagen de almas buenas que recibieron al Mesías, mientras los judíos lo rechazaron. Fueron los gentiles los que torturaron a Yeshua. Escúcheme, hermano, esos azotes que le hicieron perder toda su sangre, que le laceraron sus músculos, esos azotes fueron romanos. En la ley judía no existía ese tipo de castigos como el que los romanos le impusieron a Yeshua. No existía la crucifixión. La crucifixión es un castigo romano. Esa tortura bajo la cual fue asesinado Yeshua, murió Yeshua, esa tortura era una tortura romana, por lo tanto gentil. Los castigos del pueblo de Israel eran apedreamiento, muerte por apedreamiento, o el exilio, los azotes, castigos de este tipo. Pero la crucifixión era una tortura, eran primeramente encarcelados, azotados, y luego eran crucificados hasta la muerte. Era algo verdaderamente asombroso, pero Lucas 18 me dice que los judíos lo entregaron y los gentiles fueron los que lo asesinaron, pero previamente lo torturaron. Entonces, si nosotros llamamos a los judíos que los judíos eran perversos porque no creyeron y lo entregaron, ¿qué decimos de los gentiles? ¿Cómo les ponemos? ¿Criminales de la fe? ¿Asesinos de nuestro maestro? ¿Asesinos del Salvador? Porque si le llaman asesinos del Salvador a los judíos, tienen que llamárselo también a los gentiles, que fueron los que ejecutaron la sentencia. Si decimos que los judíos son lo peor por no creer y por crucificar al Mesías, están equivocados. Los que lo crucificaron fueron los romanos y era un método de tortura gentil, romano. La predicación pro iglesia gentil y antijudía, esto es una predicación católico-romana que ustedes, hermanos evangélicos, han asimilado en sus doctrinas. La predicación pro iglesia gentil y antijudía hace un sobreénfasis en los textos bíblicos donde se muestra el grave pecado de los judíos al pedir la crucifixión de Jesús. Pero no dicen nada con respecto a los gentiles que torturaron hasta la muerte al Mesías. De esto no van a decir nada. Por cierto, la crucifixión, vuelvo y lo digo, es un método romano, no judío. No se hace énfasis en que un judío fue el que murió en la cruz. Yeshua, el Salvador del mundo, murió por nosotros, pero también tienen que decir que un judío llamado Yeshua murió por los pecados de las personas, porque allá arriba en la inscripción le pusieron Yeshua Hanosri, Vemelech HaYehudí. Yeshua, escucha esto, Yeshua Nazareno, rey de los judíos. Él era judío y él era el Mesías judío. Un hombre judío vino a morir por los pecados de Israel y de toda la humanidad, si se puede decir así de alguna forma. No se hace énfasis en que fue un judío porque no conviene, porque la prédica antijudía y pro iglesia debe continuar para que el sistema religioso cristiano se mantenga. Pero si decimos que Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías judío, vino a pagar por nuestros pecados, entonces suena mejor y empezarás a amar verdaderamente a ese pueblo judío y no a denigrarlo como se está haciendo hoy. Si decimos que fueron un grupo de judíos llamados apóstoles los que dieron su vida por predicar el evangelio, entonces seríamos más cuidadosos cuando hablamos del pueblo de Israel y del pueblo judío, porque la iglesia se cree más sobre todos estos pseudoapóstoles, pastores. Se creen más, se burlan de los judíos. Los he visto en los altares riéndose de los judíos. Pero si nosotros cuando habláramos con la exactitud, apóstoles murieron por predicar el evangelio. No, apóstoles judíos murieron por predicar el evangelio. Y un Mesías judío murió por los pecados de la humanidad. Entonces nosotros empezaríamos a darle a Israel y a los judíos el lugar que ellos tienen. Porque se predicó desde años, siglos, el supremacismo gentil. Pero este supremacismo gentil se provocó por el divorcio de la iglesia judío-mesiánica con la iglesia gentil mesiánica, porque la iglesia gentil mesiánica se comenzó a llamar cristiana y la judío-mesiánica pues no quería, digamos, paganizarse. Llegó un momento en que se separaron, se divorciaron y los gentiles empezaron a formar su iglesia, empezaron a aborrecer a los judíos, quitaron todos los componentes hebreos de la escritura. Escúchame esto, hermano.
Fueron los cristianos los que empezaron a cambiar la ley de Dios. Fueron los cristianos por allá entre el siglo II y entre el siglo III y IV que cambiaron el calendario hebreo, instituyeron un calendario cristiano pagano. Y ese calendario lo instituyeron para anular todos los componentes judíos y hebreos de la escritura. Por cierto, es allí donde se elimina el Shabbat. Y le enseñaron a los pastores estos argumentos ridículos de que Cristo es el Shabbat y toda esta argumentación teológica que nace al interior del magisterio romano. Cuando hoy se predica Jesús, escuchen esto, cuando hoy se predica Jesús, no se predica Yeshua, el Mesías judío, se predica un Jesús gentilizado. Es decir, se invierte el orden y se enseña que Él vino para salvar primero los gentiles y a fundar una organización llamada cristianismo. Escúchame esto, hermano, esto te va a doler, te lo voy a decir sin anestesia, pero creo que un día vas a abrir los ojos. Yeshua no fundó el cristianismo. El cristianismo nunca fue una idea de Yeshua. Nunca. El cristianismo lo fundaron los seres humanos. Los hombres fundaron el cristianismo. Cuando tú te sientes orgulloso de decir que eres cristiano, a veces más que decir que eres hijo de Dios, te sientes más orgulloso de decir que eres pentecostal que decir que eres hijo de Dios, te sientes más orgulloso de decir que eres cristiano, pentecostal, evangélico, te sientes muy orgulloso de eso. No, eso no lo toma en cuenta Dios, no le importan esos títulos. Título sobre título, rótulo sobre rótulo. Primer rótulo cristiano, segundo rótulo pentecostal. Eso no le importa a Dios. Dios no le puso el título a tu congregación. Dios no asignó la denominación. Todo eso lo hizo el hombre. Todo eso lo hizo el hombre. El cristianismo lo fundó el hombre. La iglesia pentecostal, el movimiento pentecostal lo fundó el hombre. Las denominaciones las fundaron los hombres. Y en cada uno de ellos interpreta la ley como le da la gana y la escritura como le da la gana. Hermano querido, Pablo jamás dijo que era cristiano, pero sin embargo se consideraba judío y hebreo. Él nunca dijo yo soy cristiano. Pablo nunca dijo que era cristiano. Hechos 22:3, mira lo que dijo. Hechos 22:3. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Yo soy cristiano, pero tendría que haber dicho. No, es que él dice que él es judío porque él nació como judío. Pero tendría que haber dicho que es cristiano, porque el judaísmo no es solamente una procedencia nacionalista. El judaísmo o el ser judío abarca un estilo de vida, abarca una herencia milenaria. Y él dice con orgullo, yo soy judío. Mientras todos ustedes, muchos de ustedes se burlan de los judíos. No, es que los judíos esto, los judíos aquello. La palabra cristianismo, escucha esto que te va a doler, hermano. La palabra cristianismo es la antítesis de un montaje religioso político que servirá para unificar costumbres paganas dentro de un poderoso imperio, que era el Imperio Romano. Es la forma en que el Imperio Romano sincretizó, ecumenizó todas las corrientes religiosas que habían en el Imperio Romano. Además, el cristianismo fue una de las mejores armas para eliminar todos los componentes hebreos israelitas de la fe en Yeshua el Mesías y para extirparlos completamente del plano escatológico. Mira la palabra cristiano en la escritura, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos? En Antioquía. Cuando a ellos les decían cristianos, los paganos les decían cristianos a los seguidores de Jesús. Eran los paganos, no fue el Espíritu Santo que le puso cristiano a la iglesia. Acuérdate de esto, hermano. No fue el Espíritu Santo quien llamó a la iglesia cristiana, fueron los paganos de Antioquía. Y se lo decían de forma despectiva. Allí van los cristos, que eran como los cristianos, que eran como pequeños cristos. De una forma peyorativa, era una forma burlesca y les consideraban una secta. En Jerusalén, por ejemplo, fueron llamados nazarenos. En Antioquía le llamaron cristianos y en Jerusalén nazarenos. Entonces, mira, en Hechos 11:26 no se le estaba reconociendo el nombre a la iglesia. En Hechos 11:26, y se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía, no se le estaba reconociendo el nombre a la organización. No, hermano, era un insulto. Pero ese insulto lo tomaron como nombre de la iglesia.
Entonces, si ni Pablo ni los apóstoles, escuche esto, ni Pablo ni los apóstoles reconocieron el nombre de cristianismo como nombre oficial de la iglesia, ¿por qué se llaman cristianos? Vale, porque Hechos de los Apóstoles 11:26 lo dice, pero también la escritura dice que le llamaron nazarenos. Lo vamos a ver con la escritura, le llamaron nazarenos. ¿Por qué no se llama hoy en día la iglesia nazarena? Si de poner nombre se trata. En Apocalipsis 2 vemos al mismo Yeshua glorificado, es decir, Dios, dando el mensaje a las 7 congregaciones de Asia. Y el mismo Yeshua, Jesús, jamás llama a las iglesias como iglesias cristianas, ni mucho menos con alguna denominación. Más bien se refería a ellas por su ubicación geográfica: Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, etcétera. Si de poner nombres se trata, también les hubiéramos llamado nazarenos. ¿Por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles 24 dice que se les llamó nazarenos en Jerusalén. Nazarenos, la secta de los nazarenos. Lo que debemos entender es que Dios no le dio ese nombre a su congregación, más bien fue un seudónimo con el que los paganos menospreciaban a los seguidores de Yeshua.